Hace 5 años me casé con mi exmarido Jerry y, un año después, me dejó en una de las peores etapas de mi vida. En ese momento ambos teníamos 25 años. Llevábamos saliendo unos 3 años después de la universidad, y casarnos nos pareció el paso lógico, ya que estábamos felices juntos. Llevábamos casados unos 4 meses cuando, de repente, me diagnosticaron cáncer de cuello uterino en estadio 2. Había tenido síntomas durante un par de meses, pero pensamos que era solo cansancio y algunas molestias normales. Cuando la situación empeoró, tuvimos que tomarlo en serio, y fue entonces cuando llegó el diagnóstico. A partir de ahí, entré en una rutina de idas y venidas al hospital. Al principio, Jerry fue increíblemente atento. Se encargaba de los informes médicos, hablaba con los doctores y me cuidaba como si nada más importara. Incluso cuando comencé la quimioterapia y se me empezó a caer el pelo, él se afeitó la cabeza para apoyarme. Era el marido perfecto. Pero luego empezó a perder la fe. Al no mejorar tras 6 meses de tratamiento, comenzó a distanciarse de mí. Yo intentaba hablar con él, pero me rechazaba. Me sentía abandonada, como si me rechazara en mi momento más vulnerable. Empecé a buscar peleas solo para que me prestara atención, y eso funcionó por un tiempo, hasta que se fue alejando más. 2 semanas antes de nuestro primer aniversario, me desperté una mañana y él ya no estaba. Había dejado una nota en la mesa de noche diciéndome que no lo buscara, que no quería ser encontrado. Pensé que era una broma. Intenté llamarlo. Le mandé mensajes, pero no llegaban. Me había bloqueado, tanto en el teléfono como en redes sociales. Llamé a mis suegros, pero dijeron no saber nada. Mis padres se mudaron conmigo para cuidarme, pensando que él regresaría pronto. Nunca volvió. Intenté buscarlo, pero no hubo manera de encontrarlo. Su desaparición me dejó destrozada. Tardé mucho en recuperarme emocionalmente. Caí en una depresión profunda. Intenté contactar con mis suegros, pero solo me respondieron un mes después. Vinieron a casa, fríos y distantes, y me dieron los papeles del divorcio. Me di cuenta de que sabían dónde estaba Jerry, pero no querían decirme nada. Me dejaron claro que Jerry no quería saber nada de mí, que le daba pena, pero que tenía que seguir con su vida. Fue un golpe durísimo. Yo entendía que estar conmigo en ese momento no era fácil, pero lo mínimo que merecía era una conversación sincera. Después de 3 años juntos y un año casados, eso era lo mínimo. Pero ni siquiera eso quiso darme. Se marchó sin decir palabra. Con el tiempo, acepté la situación. Firmé los papeles sin drama, entendiendo que ya no quedaba nada por lo que luchar. Mi abogado revisó todo y, siendo honestos, los términos eran bastante justos. En un año de matrimonio, no teníamos bienes compartidos ni nada que dividir. Así que, tras esperar el tiempo legal, finalizamos el divorcio sin volver a vernos. Todo lo gestionaron los abogados. Y eso fue todo. Después, no supe nada más de mis suegros. Aunque estaba destrozada, sabía que tenía que seguir adelante. Mi salud empeoró por el estrés y la tristeza, pero mis padres estuvieron a mi lado. Sabía que no podía rendirme, no podía dejarme morir. Así que decidí luchar. No sé si fue por mi actitud o porque el tratamiento empezó a funcionar, pero logré salir adelante. Ahora estoy bien y llevo 3 meses libre de cáncer. No fue fácil, y en estos 4 años solo he intentado agradecer estar viva. Parte de esa gratitud fue permitirme una segunda oportunidad en el amor. Por eso, acepté que mi exnovio se mudara conmigo hace 6 meses. Un poco de contexto. Mi ex y yo nos conocimos en la universidad y salimos durante 2 años, pero nos separamos al graduarnos porque queríamos cosas diferentes en la vida. Mi ex, llamémosle Andy, y yo éramos parte de un grupo más grande de amigos. Así fue como conocí a Jerry, porque también estaba en ese círculo. Después de graduarnos de la universidad, nos seguimos en contacto. Pero un par de meses después de que Andy y yo rompimos, Jerry se puso en contacto conmigo y empezamos a hablar. Nos hicimos amigos, y al cabo de unos meses, me confesó que, incluso cuando estábamos en la universidad, siempre había tenido sentimientos por mí, pero nunca hizo nada porque yo estaba con Andy. Ahora que Andy y yo habíamos roto, quería invitarme a salir, y después de pensarlo un par de meses, finalmente le dije que sí. Así es como terminamos juntos, pero incluso después de formalizar nuestra relación, Jerry siempre parecía tener cierta inseguridad respecto a Andy. Así que, aunque después de romper con Andy seguíamos siendo amigos, poco a poco fui alejándome de él hasta que terminé bloqueándolo por completo.
porque sabía que Jerry no se sentía cómodo con Andy. Algunos amigos en común me dijeron que Andy había estado muy decepcionado porque lo había apartado de mi vida y lo había bloqueado cuando empecé con Jerry. Pero sinceramente, en ese momento, no podía hacer otra cosa. Jerry era más importante para mí que cualquier otra persona, porque estaba muy comprometida con él. Al final, como es obvio, terminé casándome con Jerry y me olvidé de Andy por completo. Pero luego, acabamos divorciándonos. Y aunque nunca lo publiqué en redes sociales ni lo hice público, sí se lo conté a algunos amigos. Y supongo que así fue como Andy se enteró de nuestro divorcio y de mi diagnóstico. 5 meses después de que finalizara mi divorcio, me escribió un correo. Me dijo que sentía mucho todo lo que yo estaba pasando, tanto el divorcio como el cáncer. También dijo que le encantaría que volviéramos a ser amigos, pero que entendía si no me sentía cómoda con eso. Fue muy dulce en ese correo, y terminó diciendo que siempre estaría ahí para mí si alguna vez necesitaba a alguien con quien hablar. Sin embargo, en ese momento yo seguía lidiando con el impacto de que Jerry me hubiera dejado, así que no le respondí durante 10 meses. Pensé en ese correo de vez en cuando y hasta consideré responderle, pero no pude hacerlo hasta 10 meses después, cuando finalmente acepté que Jerry se había ido y no iba a volver. Hablé con algunos amigos y me insistieron en que al menos le respondiera, aunque fuera de forma amistosa. Así que eso fue lo que hice, y de verdad no tenía ninguna intención de volver con él ni nada de eso. Solo quería aclarar las cosas entre nosotros, porque era evidente que él también estaba intentando hacerlo. Le respondí en un tono completamente platónico, y así fue como empezamos a hablar de nuevo. Volvimos a ser buenos amigos, y era agradable tener a alguien con quien hablar regularmente, especialmente porque Andy realmente me entiende, más que nadie, para ser honesta. Tenía otros amigos, claro, pero con él siempre hubo algo especial, y hablar con él me hacía feliz. Mis padres también se dieron cuenta de eso y me animaron a seguir hablando con él, incluso si solo éramos amigos. Durante unos meses, solo hablábamos en línea, y luego empezó a visitarme en casa. Poco a poco, empezamos a acercarnos de nuevo, y aunque yo no estaba lista para volver a estar con él, ni nada por el estilo, él no se dio por vencido. El año pasado, finalmente me dijo que en realidad nunca había dejado de amarme, y que enterarse de que estaba saliendo con Jerry le había roto el corazón, pero que saber que yo era feliz le bastaba para mantenerse alejado de ambos. Pero ahora que Jerry ya no estaba y que habíamos vuelto a ser amigos, sentía que tenía que decirme la verdad, que me amaba, y que no esperaba que volviéramos, pero que necesitaba sacárselo del pecho. Agradecí su sinceridad, pero estaba muy confundida porque habían pasado 3 años desde mi divorcio, y siempre me sentía incómoda pensando en Jerry y en nuestro pasado juntos, porque nunca habíamos tenido un cierre real. Estaba muy indecisa sobre si debía intentar seguir adelante o no, aunque me gustaba mucho Andy, y la verdad, estaba bastante segura de que ahora lo amaba aún más que antes. Mis padres y mis amigos me hablaron y me recordaron que ya habían pasado 3 años enteros desde mi divorcio, y que si Jerry no había regresado hasta ahora, era porque nunca le importé, y nunca le importaría. Así que necesitaba darme una segunda oportunidad, especialmente porque mi salud estaba mejorando. Después de haber luchado por mi vida una vez, sabía que debía valorar lo que tenía en ese momento, porque no se sabe qué puede pasar en el futuro. Me convencieron de dejar de vivir en el pasado y darle una oportunidad a Andy, así que un par de semanas después de su confesión, decidí volver con él. Y después de unos meses de estar juntos, me dijo que quería ser quien me cuidara. Me dijo que quería mudarse conmigo, y después de pensarlo, mis padres y yo decidimos que, como ya pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa, era mejor que simplemente se mudara aquí. Así que acepté que se mudara, y desde entonces hemos estado viviendo juntos. Ha sido genial, me encanta tenerlo cerca. Y un par de semanas después de que se mudó, cuando ya estaba familiarizado con mi rutina, mis padres se fueron a su propia casa. Obviamente todavía me visitan regularmente, pero finalmente tienen tiempo para ellos mismos, y supongo que lo aprecian mucho. Ahora mismo no estoy lista para un segundo matrimonio, pero Andy y yo hemos hablado del tema y tal vez, en algún momento, lo consideremos. Sin embargo, en los últimos meses, simplemente he estado feliz de estar libre de cáncer y de vivir con Andy, que realmente me ama, y a quien yo también amo profundamente. Todo iba perfectamente hasta que, a principios de esta semana, Jerry se puso en contacto conmigo. Mi ex, llamémosle Andy, y yo éramos parte de un grupo de amigos más grande. Y de hecho, así fue como conocí a Jerry.
ya que él también formaba parte de ese círculo. Después de graduarnos de la universidad, no seguimos en contacto, pero un par de meses después de que Andy y yo termináramos, Jerry me contactó y empezamos a hablar. Nos hicimos amigos y, a los pocos meses, me confesó que incluso cuando estábamos en la universidad, siempre había sentido algo por mí, pero nunca actuó porque yo estaba con Andy. Ahora que ya no estábamos juntos, quería invitarme a salir, y después de un par de meses, finalmente le dije que sí. Así fue como terminamos juntos, pero incluso cuando la relación se volvió seria, Jerry siempre se mostró algo inseguro con respecto a Andy, y por eso, aunque seguía siendo amiga de Andy después de nuestra ruptura, terminé poco a poco sacándolo de mi vida y eventualmente bloqueándolo por completo, porque sabía que Jerry no se sentía cómodo con Andy. Nuestros amigos en común me dijeron que Andy estaba muy decepcionado porque lo había dejado de lado y bloqueado después de empezar con Jerry, pero honestamente no había mucho más que pudiera hacer en ese momento. Jerry era más importante para mí que cualquier otra persona porque estaba muy comprometida con él. Eventualmente, me casé con Jerry y me olvidé por completo de Andy. Pero luego terminamos divorciándonos, y aunque nunca publiqué nada al respecto en redes sociales, ni lo hice público, sí se lo conté a algunos amigos, y supongo que fue así como Andy se enteró de nuestro divorcio y de mi diagnóstico. 5 meses después de que se finalizara el divorcio, Andy me escribió un correo. Me dijo que sentía mucho lo que estaba pasando, tanto el divorcio como el cáncer. También me dijo que le gustaría mucho que fuéramos amigos de nuevo, pero que entendería si no me sentía cómoda con eso. Fue muy amable en ese correo, y lo terminó diciendo que siempre estaría ahí para mí si alguna vez necesitaba a alguien con quien hablar. Sin embargo, en ese momento, todavía estaba en shock por la partida de Jerry, así que no le respondí durante 10 meses. De vez en cuando pensaba en ese correo, incluso pensaba en responderle, pero no podía hacerlo hasta 10 meses después, cuando finalmente acepté que Jerry se había ido y no iba a volver. Les conté a algunos amigos sobre esto, y me insistieron en que al menos hablara con Andy, aunque solo fuera como amigos. Así que eso fue lo que hice, y sinceramente no tenía ninguna intención de volver a estar con él, ni nada por el estilo. Solo quería aclarar las cosas entre nosotros, porque era evidente que él también estaba haciendo un esfuerzo por lo mismo. Le respondí de manera completamente platónica, y así fue como volvimos a hablar. Terminamos volviendo a ser muy buenos amigos, y fue agradable tener a alguien con quien hablar regularmente, especialmente porque Andy realmente me entiende, más que nadie, para ser honesta. Y sí, tenía a mis otros amigos, pero con él siempre había tenido algo especial, y hablar con él me hacía feliz. Mis padres también notaron eso, y me animaron a seguir hablando con él, aunque solo fuera como amigos. Durante unos meses, solo hablábamos en línea, y luego empezó a visitarme en casa. Poco a poco, empezamos a acercarnos de nuevo, y aunque yo no estaba lista para volver a estar con él ni nada parecido, él no se dio por vencido. El año pasado, finalmente me dijo que nunca había dejado de amarme, y que enterarse de que había empezado a salir con Jerry fue un gran golpe para él. Pero saber que yo era feliz fue suficiente para mantenerse alejado de ambos. Pero ahora que Jerry ya no estaba, y habíamos vuelto a ser amigos, sentía que tenía que decirme la verdad, que me amaba, y que no esperaba que volviéramos, pero que simplemente necesitaba decírmelo. Aprecié su honestidad, pero estaba muy confundida porque habían pasado 3 años desde mi divorcio, y siempre me sentía incómoda al pensar en Jerry y en nuestro pasado juntos, porque nunca tuvimos un cierre real. Así que estaba muy dividida entre si debía seguir adelante o no, aunque realmente me gustaba Andy, y honestamente estaba bastante segura de que ahora lo amaba más que antes. Mis padres y amigos me hablaron y me recordaron que ya habían pasado 3 años desde mi divorcio, y si Jerry no había regresado hasta ahora, significaba que nunca le importé realmente y que nunca lo haría. Así que necesitaba darme una segunda oportunidad, especialmente ahora que estaba mejor de salud. Habiendo luchado por mi vida una vez, sabía que tenía que valorar lo que tenía en el presente, porque uno nunca sabe qué podría pasar en el futuro. Me convencieron de dejar de vivir en el pasado y darle una oportunidad a Andy, así que un par de semanas después de su confesión, decidí volver con él. Y luego, después de algunos meses de estar juntos, me dijo que quería ser él quien cuidara de mí. Me dijo que quería mudarse conmigo, y después de pensarlo, mis padres y yo decidimos que, ya que él pasaba la mayor parte de su tiempo en mi casa, era mejor que simplemente se mudara. Así que acepté que se mudara y desde entonces hemos estado viviendo juntos.
Ha sido genial, me encanta tenerlo conmigo. Y un par de semanas después de que se mudara, mis padres se fueron. Obviamente todavía me visitan regularmente, pero ahora finalmente tienen algo de tiempo para ellos también, y creo que lo agradecen. Por ahora no estoy lista para un segundo matrimonio, pero Andy y yo hemos hablado de la idea, y tal vez en algún momento lo consideremos. Sin embargo, durante los últimos meses, he sido muy feliz de estar libre de cáncer y viviendo con Andy, quien realmente me ama, y yo también lo amo mucho. Todo estaba perfecto. Hasta que a principios de esta semana, Jerry volvió a contactarme. Probablemente no fue la mejor forma de manejarlo, pero tampoco me arrepiento de lo que hice. No dijeron mucho, simplemente decidimos no hablar más del tema porque, sinceramente, no valía la pena. Y no fue tan malo como creen. Quizás no me expliqué bien en la publicación o algo. Para aclarar, mis padres y amigos no insistieron en que le pidiera perdón a mi ex ni nada por el estilo. Solo me dijeron que no estaban del todo de acuerdo con lo que había hecho y lo dejaron ahí. No intentaron hacerme sentir culpable como mis suegros. Y después de hablarlo, decidimos simplemente estar de acuerdo en no estar de acuerdo. No es gran cosa para ellos, y nada en nuestra relación ha cambiado. Así que estamos bien. El único problema ahora son mis suegros, porque están muy molestos con lo que hice. Dicen que he torturado emocionalmente a su hijo al invitarlo a mi casa y que le debo una disculpa enorme. No es broma. Me han enviado varios correos exigiéndome que le pida disculpas en persona y que le aclare que no tenía nada con Andy mientras estábamos juntos, porque al parecer, Jerry está completamente destrozado. No entiendo por qué mis suegros esperan tanto de mí, especialmente cuando casi no hemos tenido relación desde el divorcio. Ellos sabían que lo que su hijo me hizo estuvo mal, y aún así, lo apoyaron y lo ayudaron a esconderse de mí durante el divorcio. No los culpo del todo, pero fueron una gran parte del motivo por el que nunca pude cerrar emocionalmente ese capítulo con Jerry. ¿Por qué ahora, que es la salud mental de Jerry la que está en juego, de repente yo debo darle explicaciones de todo? Ni él ni sus padres pensaron que me debían una explicación entonces. Así que yo solo estoy siguiendo sus mismas reglas ahora. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización y no he tenido problemas. Pero claro, eso no le cayó bien a Jerry y sus padres. Andy y yo trabajamos desde casa, pero supongo que no lo sabían. Probablemente asumieron que Andy no estaría si venían por la mañana. Hoy por la mañana, Jerry y sus padres vinieron a mi casa, y cuando abrí la puerta, comenzaron a exigir que hablara con Jerry y le diera explicaciones de todo, porque estaba muy confundido, y no podían permitir que su hijo pasara por esto. Literalmente puse los ojos en blanco y les dije que no iba a aguantar ninguna de esas tonterías. No les debía nada, porque Jerry nunca se molestó en explicarme nada cuando se fue. Y ahora, que piense lo que quiera, no le voy a dar el gusto de una explicación o una reacción mía. La única razón por la que abrí la puerta fue para decirles esto a la cara, y les advertí que si no se iban, llamaría a la policía. Entonces Jerry empezó a gritarme, diciendo que yo era una persona horrible por lo que había hecho. Me llamó rencorosa, egoísta, y empezó a insultarme. Cuando empezó a gritar, Andy lo escuchó y vino a mi lado. Se veía furioso y noté que estaba haciendo un gran esfuerzo por no lanzarse sobre Jerry. No quería que eso pasara, así que saqué mi móvil y les dije a Jerry y a sus padres que se tenían que ir o llamaría a la policía. Después de discutir un par de segundos, se fueron, porque empecé a marcar. Aún así, no perdieron la oportunidad de insultarme un poco más. Eso no me afectó, aunque Andy sí se enojó y les respondió insultándolos. Por suerte, finalmente se fueron, y Andy me dijo que había empezado a grabar todo en su móvil. Así que, aunque no tenemos mucho vídeo, tenemos una grabación completa de Jerry gritándome, y no dejó de grabar hasta que se fueron. Con eso, sabemos que si vuelven a aparecer, no solo presentaremos cargos, sino que también contactaremos a nuestros abogados para poner una orden de restricción contra Jerry y su familia. Pero de verdad espero que no tengamos que llegar a eso y que me dejen tranquila de una vez, porque siento que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Actualización 3. Hola. Han pasado un par de días desde que Jerry y sus padres vinieron a mi casa. Después de eso, no intentaron contactarme de nuevo, y estoy realmente aliviada. Hablé con algunos amigos sobre lo que pasó, y me dijeron que lo que hice fue algo rencoroso e innecesario. La forma en que ellos estaban reaccionando era desquiciada, y me sugirieron que hablara con un abogado por si acaso. Pero no creo que vaya a ser necesario, porque anoche recibí un correo de Jerry.
Me dijo que se va a mudar a Europa con sus padres y que nunca más me va a molestar. Al parecer, después de dejarme, se mudó a California para su nuevo trabajo. Había solicitado ese trabajo mientras aún estábamos juntos, pero no pudo decírmelo, porque sabía que era imposible para mí mudarme en ese momento. Y tampoco quería que yo lo considerara, pero se habría sentido como una mala persona por dejarme mientras luchaba por mi vida. Así que admitió que fue un cobarde y dijo que se fue para evitar cualquier confrontación. Y aunque tuvo un par de aventuras en esos 4 años, nunca pudo tomarse nada en serio, porque siempre se arrepintió de lo que pasó conmigo. Recientemente, solicitó un puesto en Europa y llevaba un par de meses aquí para convencer a sus padres de mudarse con él y empezar de nuevo. Por eso también se puso en contacto conmigo, porque ahora que estaba de vuelta en la ciudad, al menos quería disculparse conmigo y darnos otra oportunidad. Pero después de verme con Andy el otro día, se dio cuenta de que no tenía derecho a entrometerse en nuestras vidas, especialmente después de todo lo que me hizo pasar. Y definitivamente no tenía derecho a cuestionarme ni a mí ni a mis padres. Así que ahora está haciendo lo correcto y se va a alejar. Dijo que no esperaba ser perdonado, porque todo esto llega demasiado tarde y es demasiado poco, pero quería disculparse por todo lo que hizo, porque fue un cobarde y no tenía derecho a hacer berrinches ni a mandar a sus padres tras de mí como lo hizo. Sabía que Andy me amaba y que yo era feliz con él, así que va a mantenerse al margen. Y tengo que decir que me alegra que haya llegado a esa conclusión. No le respondí al correo, pero hice que Andy lo leyera, al igual que mis amigos y mis padres. Ellos piensan que esto es suficiente para cerrar todo este asunto, y yo estoy de acuerdo. Así que ahora, por fin, podemos seguir adelante con nuestras vidas. Esto es bueno porque en un par de meses creo que me gustaría casarme con Andy y empezar un nuevo capítulo de mi vida con él. Supongo que por fin obtuve el cierre que necesitaba y estoy lista para casarme de nuevo, empezar una familia y simplemente vivir mi vida al máximo otra vez.